están conectando y yo creo que Dios tiene algo para ustedes. Amén. Yo creo con todo mi corazón que Dios es un Dios bueno, que siempre tiene algo que darnos a nosotros. Y en esta noche yo sé que te va a bendecir. Tú que te conectas, no sé dónde estés, pero la presencia de Dios y el poder de Dios está en todo el mundo, todo alrededor del mundo. Para Él no hay barreras. Para Él puede estar aquí en China o a lo último de la tierra. Amén. Así es de que solamente inclina tu rostro y hagamos una oración. ¿Está bien? Y vamos a decirle a Dios: Dios, háblame. Tú que estás aquí en la iglesia también, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que le pidas que te hable en esta noche. Que te hable con su palabra, que te enseñe, que te diga, que te guíe, que te muestre su perfecta voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, estamos listos, Padre. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos cantado con gozo. Nuestro corazón está listo, Dios. Que caiga tu palabra, Señor, en este corazón, Dios, que ha sido preparado, Dios, en este tiempo hermoso de alabanza, adoración. Háblanos, Padre, y que se cumpla el propósito por el cual tú nos hablas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dígales, hermano, Dios te va a hablar. Así digan, Dios te va a hablar. Te voy a pedir un favor, Alex, ¿me puedes pasar mi Biblia, por favor? Y eso está ahí. Esas dos cosas. Yo quiero hablarte en esta, gracias, en esta noche, obviamente de la palabra de Dios, pero el mensaje que traigo lo titulé En tu palabra. ¿Sí me está escuchando? En tu palabra. Y quiero comenzar, quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos a veces hemos tenido temor en la vida a no triunfar o a fracasar en algún negocio o en algo que se va a emprender, algún proyecto, incluso algo que quieras hacer para Dios? Pero que ha venido un temor y que hemos tenido, ¿verdad? Ese miedo a fracasar. ¿Habrá alguien aquí que se ha encontrado en ese estado en algún tiempo en su vida? Que no nos animamos como que queremos, pero como que decimos no, porque si no funciona la cosa, el negocio, el proyecto. ¿Cuántos están aquí? Y ahí estamos indecisos, dudando, aún con falta de fe. Falta de fe es no tener la suficiente credibilidad a Dios de lo que Él dice. ¿Alguien sabe la definición de fe? Yo sé que aquí se la saben algunos. Fe es la certeza. La certeza ¿de qué? De lo que no se ve. De lo que usted, ¿verdad?, sabe que vendrá, porque vendrá. Porque vendrá. Donde no hay duda, donde usted no le da cabida a la duda. Usted dice, la Biblia, la palabra lo dice, yo lo creo y se acabó. Amén. Si usted se mantiene en esa línea, usted, ¿verdad?, va a mantener victoria. Si usted comienza a empezar a razonar aquello y decir, pero ¿cómo va a funcionar? Pero todo está en contra, todo me dice las estadísticas que no se puede. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted obra en fe, usted obtiene la victoria. ¿Cuántos de aquí han estado con doble ánimo a veces? Es decir, queremos hacer algo y mañana ya no queremos hacer algo. Mañana cambia nuestra mente. Hoy decimos que sí, pero mañana no, mejor no. Yo creo que necesitamos ser personas estables. ¿Usted qué me dice eso? Firmes, seguros de sí mismos.
Mire, voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están las mujeres? Digan amén, a ver fuerte, que se oiga que sí hay mujeres, a ver. ¿Dónde están las mujeres? Muy bien. ¿Cuántas mujeres, las que están casadas, escuchen lo que voy a decir, quisieran ver a sus maridos estables, con decisiones firmes, seguros de sí mismos? ¿Cuántas? Amén. Bueno, los que no están casadas, ¿cuántos quisieran encontrar un varón? Bueno, cuando Dios se lo traiga, ¿verdad? Y sea su novio, después se casen. ¿Cuántos? Escúchenme bien. ¿Les gustaría que esa persona fuera una persona segura de sí misma? Una persona que tiene decisiones, que no está fluctuando, que no dice ahorita sí y mañana no. Yo sé que todas las mujeres quieren eso. ¿Por qué? Porque ahí está la seguridad de toda la familia. Así de sencillo. Pero ¿cuántos, verdad? A veces estamos fluctuando. Estamos, Santiago dice, como la onda del mar. Ya va y ya viene. Ya va y ya viene. Usted ha metido un... Yo en la playa, yo me acuerdo que yo una vez aventé un coco, una mitad de un coco. Y lo aventé y estaba ahí. Y yo, mira, llegaba la marejada, llegaban las olas y lo sacaba el coquito. Pero cuando se metía, se iba el coco otra vez. Pero otra vez regresaba. Y no iba a ningún lado. Solamente entraba y salía. Entraba y salía. Vayan a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo número 6. Pero pida con fe. ¿Está ahí? Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es lo que yo le decía. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá, escuchen, cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está como la cáscara de coco. El hombre inconstante. Ahí va, pero luego regresa. Y ahora sí voy a hacer aquello, pero lo ves después a la semana, a los 15 días, al mes. ¿Qué pasó? No, es que fíjate que lo pensé bien y como que no iba a funcionar. Y después otra vez empieza otro proyecto y otra vez la misma historia. ¿Conoce usted gente así? Yo sí. Pero la Biblia dice que aquel, ¿verdad?, que lo hace de esta manera, no espere recibir nada de parte de Dios. Porque a Dios le gusta una persona decidida, contemple, que no dice una cosa hoy y mañana se retracta. Por eso la Escritura es muy clara, ¿verdad? Y dice, todo hombre sea tardo, ¿para qué? Para hablar. Porque con los dichos de tu boca te atas. Por eso, sé tardo para... Vas a emitir algo, vas a decir algo, primero ve con el Señor. Primero debes estar seguro que es la voluntad de Dios lo que vas a hacer. Entonces, hermano, entonces empieza a declarar, empieza a moverte. Porque si lo estás haciendo, y eso es lo que pasa, mucha gente no está recibiendo. ¿Sabes por qué? Porque no lo está haciendo en base a la palabra, sino lo está haciendo en base a sus fuerzas, a su manera de pensar, a su intelecto, a lo que él piensa que puede funcionar. Estoy hablando en un sentido amplio, en cualquier tipo de proyecto. ¿Sí me explico? Pero nosotros que hemos conocido de Dios, nosotros entendemos que tenemos que todo someterlo primeramente a Él. Señor, es tu voluntad. De esto se trata.
¿Es tu voluntad? ¿Realmente eso es lo que tú quieres? Yo tengo este proyecto, Dios. Me encanta este proyecto, pero ¿está bien, Señor? ¿Tú me das luz verde para seguir, Señor? ¿O tienes algo diferente para mí? Porque de esto se trata todos los que hemos conocido al Señor. Cuando yo entregué mi vida a Dios y le dije, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida, yo tuve que, ¿verdad?, muchas cosas ponerlas ahí en hold, como dicen aquí. Se detuvieron. Unas porque todavía no era el tiempo de Dios. Otras de plano porque no era su voluntad. Pero yo tuve que entender eso y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque la persona, ¿verdad?, que está como la onda del mar, que sí, que no, es porque lo está haciendo en sus propias fuerzas, en su propia manera de pensar, y que dice, esto va a funcionar, pero el corazón cambia, el pensamiento cambia. Pero cuando tú te aseguras de que es voluntad de Dios, y Dios te dice, sí, hermano, Dios abre la puerta, Dios empieza a abrir el camino, y tú empiezas a dar pasos firmes, sin dudar, sin titubear, porque tú sabes que tu Señor está contigo. Y si tu Señor está contigo, escuche, no existe la palabra fracaso en la vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquí la cosa es, necesitamos entender que necesitamos fluir conforme a lo que Dios quiere y no lo que nosotros queramos. ¿Cuántos están aquí? Dios te da capacidades, ¿cierto o no? Dios te da habilidades para hacer cosas, para destacar en algo. Así es Dios, porque Dios se lo da al quien Él quiere. La Biblia habla de los talentos. Dios le da talentos a mucha gente, pero también Dios les habla a cada uno de ellos. Le dice, a ver, ven. Esa parábola usted la ha escuchado. A ver, ven. Vamos a sentarnos y vamos a ver qué hiciste con los talentos que te di. Porque un día Dios va a pedir cuentas. Entonces le dice uno, ¿verdad? Aquí tienes, Señor, ¿me diste cuántos talentos? Pues te di 4. Bueno, aquí tienes 4 y otros 4 que generaron esos porque los puse a trabajar. Y digo, oh, muy bien, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos están conmigo? Y así con muchos empieza a hacer cuentas. Pero llega con uno y le dice, a ver, ¿qué hiciste con el talento que te di? Dice, no, Señor, yo tuve miedo. Yo tuve miedo porque sé que eres duro, sé que eres... Y no, mejor lo guardé. Aquí está el talento que me diste. No hizo nada con él. Estuvo como la onda del mar. Pero nunca hizo nada. Se pasó todo el tiempo y nunca hizo nada. Y este hombre dice la parábola que le dice, siervo negligente y malo. Dice, porque ni siquiera, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Dice, de menos para que generara algo de ganancia. Dice, quítenselo y dénselo al que tiene más. ¿Se da cuenta? Y a él sáquenlo y él no entró en el gozo del Señor. A él sáquenlo y bueno, usted sabe la historia que le pasó a ese siervo en esa parábola. Dios te da capacidades, Dios te da, ¿verdad?, talento, Dios te da manera de hacer cosas, pero escucha, nunca se te debe de olvidar recurrir a Dios aunque te haya dado ese talento. Porque si no, vas a crear en ti una autosuficiencia y vas a decir, bueno, pues yo ya sé cómo se hace todo esto. Pues ya para qué quiero a Dios. Yo sé manejar esto, yo sé cómo salir adelante, yo sé perfectamente decirte que hago esto allá, hago estos movimientos y la hice. Ese es un error del ser humano que está tentado, escuche, a hacer eso. Porque cuando alguien, ¿verdad?, empieza a destacar, empieza a ir bien, se corre el riesgo de sentirse,
qué bien va todo, sí la hago. Y empieza a pararse el cuello la persona. Y lo que es peor, empieza a dejar de consultar a aquel que le dio el talento, a aquel que le dio la habilidad, a aquel que fue, ¿verdad?, del agrado darte en lo que tú puedes o eres capaz. ¿Cuántos me están entendiendo? No te debes de olvidar, dígale, hermano, no te olvides de consultar con Dios. Dígaselo. No te olvides de consultar con Dios, sea lo que vayas a hacer. No lo hagas en tu propia fuerza o en tu intelecto o en tu manera de, yo aquí la voy a hacer. No lo hagas. Porque a Dios no le agrada eso. Ve y pon tu proyecto, pon tus cosas delante de Dios y dile, Señor, aquí está todo. Ahora, Dios ya lo sabe. Dios ya te conoce, ya sabe de tus proyectos y ya sabe toda tu vida. Pero a Él le gusta que tú seas de esa manera. Que tú vayas y reconozcas a tu Dios y le digas, Señor, aquí está. ¿Está bien, Señor? Dios te va a decir, está bien. O Dios te va a decir, no está bien. ¿Cuántos me pueden entender? Porque entonces, ¿verdad? Va a haber algo que, la palabra es éxito, hermano. Éxito. Cuando tú lo haces a la manera de Dios, cuando tú vas y pides con Dios. Vaya a Santiago capítulo 4. Ahí estaba ahorita, pero ahora fíjese en Santiago capítulo 4. Fíjese el versículo 13. ¿Ya está ahí? Dice la escritura, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, escuche, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ya cambió totalmente el panorama. Aquellos que dicen, ¿verdad?, que vamos a hacer esto y esto, porque va a funcionar. Porque yo sé la mercadotecnia, porque yo sé cómo funciona, o la bolsa de valores, donde usted quiera ponerlo, en cualquier plan. Yo conozco bien esta área. ¿Vamos a estar conmigo? Vamos a hacerlo de esta manera. Dice, aquí dice la escritura. Ten cuidado. ¿Por qué no dicen mejor? Vamos a ver qué Dios dice. Si es de su aprobación. Eso es lo que nos dice. Es decir, lo que yo les decía hace rato, si usted se siente capaz, qué bueno. Pero aún ahí, usted tiene que recurrir a Dios antes de dar el primer paso en el proyecto que usted vaya a emprender. A veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque sentimos un poco de autosuficiencia. Decir, esto no tiene pierde, esto no puede fallar. Y desilusión. Yo conozco muchas personas que emprendieron negocios y que sabían perfectamente, como la palma de su mano, cómo correr ese negocio. Pero algo falló, algo sucedió y no se dio como habían pensado. ¿Por qué? Yo no sé. Pero si hubiera ido primero y le hubiera dicho, Señor, tú sabes que yo sé perfectamente esto, pero lo traigo delante de ti, mi Dios, ¿quieres que lo haga? Muy posiblemente Dios le hubiera dicho, no lo hagas, porque yo quiero que hagas esto o otro. Y se hubiera evitado tantas cosas. No sé si lo puede ver así. Vaya a Proverbios, por favor, capítulo 3. Proverbios capítulo 3, fíjese qué dice la escritura. Ahí está después de Salmos, en el versículo número 5 al 8. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes qué es eso?
Confía en Dios y no confíes en tu habilidad. Eso es lo que está diciendo. Fíjate del Señor con todo tu corazón, pero no te apropies en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salomón era sabio. Dios le dio estas palabras. No te apoyes en tu propia prudencia. Tú no sabes más que Dios, ¿verdad que no? Yo no sé más que Dios. Ahora está el otro extremo que quiero tocar también esta noche. El otro, este es, ¿verdad? Cuando lo quieres hacer porque tú sabes que tú puedes hacerlo sin consultar a Dios. Acuérdense, le estoy compartiendo, el mensaje es en tu palabra, todavía no llegamos ahí. Pero aquí no lo estaban haciendo en la palabra ni en lo que Dios, no, lo están haciendo, hasta aquí vamos viendo personas que lo están haciendo conforme ellos quieren hacerlo. Pero yo les estoy mostrando con la Escritura que aunque sepan hacerlo, necesitan ir al Señor y preguntarle y que se alinee y que el Señor le dé la luz verde. ¿Estamos de acuerdo? Pero está el otro extremo. El otro extremo, ¿sabe cuál es? El que tiene miedo de todo. El que está temeroso y por temor, ¿verdad? No hace un negocio o no hace una cosa que pudiera bendecirlo. Porque tiene miedo, porque tiene temor y dice, ¿y qué tal que emprendo este negocio? Y ahora con lo de la pandemia, no sé en qué vaya a resultar. No, mejor no. Ese es el otro extremo. ¿Cuántos saben que cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra, hermano? Y Dios te puede bendecir dentro de la pandemia y de la tragedia más grande en el universo que se haga. Si Dios te bendice, Dios te bendice. La bendición de Jehová, la bendición de Dios es la que enriquece, mi querido hermano, dice la Escritura. Y no lo que tú mucho sepas o no sepas hacer. Pero están las dos áreas, tienes que tener cuidado. Uno, el exceso de, ¿verdad?, de sabiduría que crees tener. Y el otro, totalmente lo opuesto. No te animas a hacer nada porque quién sabe cómo vaya a pasar. Tanto lo uno como lo otro te va a llevar a no cosas buenas. Porque necesitamos entender que dependemos de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Yo dependo de Dios, hermano. Yo le estaba diciendo a mi Señor, si tú no vas a, o no avalas esto, o no, yo no hago nada, aunque se vea que sí es lo que va a funcionar. Cuando Dios te dice, así todo esté en contra, pero te dice, hay un éxito asegurado, porque Dios lo dijo. En cierta ocasión, miren, estaba Jesús predicándole a los discípulos. Los discípulos acababan de salir del agua, del mar, eran pescadores, estaban lavando las redes, se la habían pasado toda la noche y no pescaron ni un charal. Y ya después de que limpiaron sus redes, y a propósito, limpiar las redes también se requiere de tiempo, se requiere de ¿verdad?, invertir tiempo, esfuerzo. Ahora imagínense sin haber sacado nada. Ellos, era su sustento, ¿verdad? El mar, de ahí sacaba el dinero. ¿Para qué? Para vivir. ¿Qué? Los peces que sacaban los llevaban al mercado, los vendían y de ahí sacaban su dinero para poder subsistir. Esa noche, porque los que saben de pesca, ¿verdad?, por ahí hay algún horario que es en la noche cuando está mejor la pesca. Yo no sé mucho de eso, pero he escuchado. Y aquí los discípulos están y salen y empiezan a lavar las redes, porque si no las lavan, se pudren por la sal. Tienen que lavarlas
y sin haber sacado nada de provecho. Fue un trabajo arduo, un trabajo, muchas horas que pasaron, y si tú lo ves de esta manera, pues fue en vano. Gastaron tiempo, gastaron fuerzas, dinero, y no consiguieron nada. Y cuando vienen hacia la playa, está Jesús, y Jesús empieza a hablarles y les empieza a enseñar, y sus enseñanzas que Él les daba. Y tenían los discípulos ahí, ¿verdad?, escuchando. Pero de repente termina Jesús y le dice: ay, muchachos, vamos adentro, vamos al agua, vamos a pescar. Y acaban de salir, ¿verdad? Y luego Pedro, ¿verdad?, le dice: oye, Señor, ¿estás seguro lo que quieres que vayamos otra vez de donde nosotros venimos? Señor, fíjese, esto es lo que hemos estado hablando, le he estado yo compartiendo. Señor, voy a parafrasear, ¿ok? No dice la Biblia, claro, pero dice: Señor Jesús, tú me conoces, yo soy pescador, Señor. Este es mi ramo, esta es mi área de trabajo. Es como si tú vas y le dices a alguien, ¿verdad?, a un mecánico, cómo hacer una afinación de un carro, y le no, mira, espérate, cambia eso que primero. Se te va a quedar viendo el mecánico así como: ¿qué traes? Espérate, yo soy mecánico. Tú no vas a decir cómo cambiar las bujías a este carro. Yo sé lo que voy a hacer. En ese sentido, Pedro está con Jesús, y Jesús le dice, ¿verdad?, vamos a ir, porque vamos a ir a pescar. Dice: espérame, Señor, si toda la noche estuvimos ahí y no sacamos nada, y menos ahorita a esta hora, Señor. Ahorita los peces, olvídate, Señor, no va a haber nada. Pero era la habilidad, era el conocimiento, era la inteligencia del hombre. ¿Cuántos están entendiendo? Pero Jesús le dice: vamos, porque les iba a dar una lección. Se van, agarran otra vez las redes, se suben todos al barco otra vez y se meten al mar. Y todavía yo pienso que con duda ahí, ¿verdad?, con las redes. ¿Han visto cómo avientan las redes así? Y luego se ve así, cae en el agua, y cuando empiezan a estirar las redes, las sogas, es cuando viene la pesca, ¿no? Cuando las van a aventar y dice: bueno, y yo creo entre ellos viéndose, y voltean, y dijo algo que esta noche quiero que se te quede grabado en tu corazón. Porque quizás has hecho muchas cosas en tus fuerzas y en la manera de pensar que va a funcionar, y ¿sabes qué? No ha funcionado. No ha funcionado. A pesar de que lo que tú, ¿verdad?, sabías, no te ha funcionado. Pedro le dijo: Señor, aunque no hay nada y yo sé, dice, pero lo voy a hacer. Y dijo algo: en tu nombre, Señor. Y agarró la red, dice, la avienta. Pero cuando dijo en tu nombre, ahí iba algo sobrenatural. Ya no era en su intelecto, ya no era en su sabiduría, ya no era en todo lo que él pudiera o no saber. Ya iba ajeno a todo lo que él era. En la red iba volando en el nombre de Jesús. Y cuando cae esa red hacia abajo a la profundidad, porque tienen en las esquinas, ustedes saben, unos plomos para que baje, para que atrape, para que encierren a los peces. Y al jalón dice que empiezan a jalar y se empieza a ladear la panguita donde iban, el barquito, por todo el peso que sentían, y empiezan a estirar, y empiezan a ver llena aquella red. Dice que se estaba reventando de tanta pesca que habían obtenido. Tal fue la bendición que les hablaron a otros que andaban por ahí cerca. Vengan, ¿qué está pasando? Vengan, no hemos encontrado nada, porque era igual para ellos. Vengan, porque queremos compartirles, porque no podemos con tanta bendición, con tanta pesca.
Dice que todos se llevaron parte de la bendición, pero porque fue en el nombre de Jesús, en la palabra. Señor, ok, en tu palabra. Quizás tú has hecho cosas y no ha funcionado, pero porque lo has hecho como Pedro. Y Dios te puede estar diciendo, hazlo otra vez. No, ya estuvo con eso. No, pues ya le cagué. Y le puse todo mi empeño. Dice, no. Porque Dios quiere mostrarte su soberanía, su poder. Y es lo que Él dice y no lo que el hombre pueda pensar. Atrévete. Atrévete. Quizás es un negocio, quizás es esto o algo para... Atrévete, pero ya no lo hagas como lo hiciste la primera vez. Ahora hazlo, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. ¿Cómo puede ser posible? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Lo cree? Dice, aquí se fue una perfecta oportunidad para darle un aplauso al Señor. Usted debería haberle dado un aplauso al Señor ahí. Era una perfecta oportunidad. Qué bueno. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, hermano. Lo que para el hombre no puede ser, para Dios es posible. Y cuando entras en esa verdad, en esa línea, la Escritura te dice, y al que cree, otra vez se relaciona a la fe, y al que cree, todo le es posible. ¿Crees esto? Y le digo, sí creo, Señor. ¿Tú crees que Dios puede volverse a manifestar en algo que ya intentaste y que no pasó nada? Dios dice, sí creo. Conforme creas que sea hecho. Así le dijo aquella persona también el Señor. Porque así Dios siempre, vas con Él, ¿verdad? Y usted ve a Jesús, muchos, infinidad de casos que llegaba, Señor, quiero ser limpio, sanidad. ¿Crees? Sí, conforme creas, que sea hecho. Porque de eso se trata, de que sea en su palabra. Y en su palabra tú y yo obtendremos siempre la bendición. En la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Aleluya. Vaya a Jeremías 17, por favor. Jeremías capítulo 17. Yo te dije del que está temeroso, del que no hace nada para Dios, del que está, ¿verdad? No me animo, porque quién sabe qué, haciéndole caso a lo que está viendo, incluso haciéndole caso a comentarios de otras personas, de la gente misma. Confiando más en el hombre, lo que le dice a alguna persona, que en lo que Dios dice. Miren lo que dice la Escritura en Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho el Señor. Maldito el varón que confía ¿en quién? En el hombre. Que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora fíjese el 7, bendito el varón que confía ¿en quién? En el Señor, y cuya confianza, ¿quién es? Ahora fíjese el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene la calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quién? Los que confían en el Señor. No hay ningún problema. Aquí no está hablando del que sabe o no sabe, no, Él dice el que confía en Él, el que se acerca a Él, el que le pide parecer a Él.
Porque así es como debemos de ser nosotros. Y muy a menudo se nos olvida, hermano. Muy a menudo se nos olvida. ¿Cuántos estamos entendiendo algo esta noche? ¿Hay algo de malo en que yo sepa algo, pero que vaya y le cuestione y le diga, Señor, aquí está mi proyecto? Yo creo que no. Yo creo que ganamos mucho de esa manera. Nos evitamos muchas cosas que pudieran suceder, porque Dios es más sabio que nosotros y nos dirá sí o nos dirá no. Aún a pesar, ¿verdad? Escuche esto, y esto es tremendo, y esto lo digo para los servidores de Dios, los que están trabajando en la obra del Señor. Aquellos, ¿verdad?, que hacen para el Señor cosas, y aún que vayas a hacer cualquier proyecto en el Señor, aún que vayas a ir a ministrar a algún lugar, o ir para allá, o ir a aquel otro lado, asegúrate de primero ir con Dios. Asegúrate de decirle, Señor, este es el plan. ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que sigamos adelante? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque te puede llevar una sorpresa y que Dios te diga, no quiero que vayas. Pero Señor, no quiero que vayas. Yo tengo algo diferente. Eso es lo interesante de hacerlo en su palabra, conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Y usted conoce la historia en el libro de Hechos de los apóstoles. El Espíritu de Dios los paró varias veces de ir a predicar a algún lugar que ellos querían ir. ¿Se acuerdan? Les dijo, no vayas. Pero ¿por qué no? Si vamos a ir a predicar tu palabra. Fíjese cómo está esto, cómo Dios lo pone, para que podamos entender que todo tiene que estar sujeto y debe de ser su voluntad, y debe de haber primero, antes de moverse, una confirmación, ir y hablar con Él. Ellos iban a ir a un lugar a ministrar palabra. Ese era su trabajo de ellos. Andaban de misioneros. Se suponía que tenían que ir de aldea en aldea, de lugar en lugar, para pregonar la palabra de Dios. No iban a ir a una fiesta, no iban a ir a nada de eso. Ellos iban con el propósito de cumplir el mandato, evangelizar a toda criatura donde fuera. Sin embargo, dice la Escritura que el Espíritu Santo se los prohibió. Les dijo, no creo que vayan. ¿Se da cuenta? Dice que después de ahí, ok, está bien, pero dice que entonces vamos, ok, no es aquí, bueno, pues vamos aquí, este otro lado. Y de igual manera, ellos querían ir para allá, y otra vez se encuentran que la Escritura les dice, el Espíritu Santo, no quiero que vayas para allá. Entonces agarró la onda, ¿no? Como decimos los chavos. Entendió. ¿Qué entendió Pablo? Dice, ok, perdóname, Señor. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Pablo, ¿verdad? Yo creo Dios diciendo, estás comenzando a entender. Es que no es, porque Pablo tenía toda la capacidad, sabía cómo, él se movía. ¿Me entiende? Es lo mismo. Es otro ejemplo. En su habilidad, en su entendimiento, en lo que él ya sabía, en el conocimiento que Dios mismo le había dado. Él podía fluir. Él sabía cómo llegar y hacer una campaña. Él sabía cómo mover, ¿verdad?, a los corazones y al Espíritu Santo para que trabajara y cambiaran y se entregaran al Señor. Él ya lo sabía. Mucho me temo que a veces en eso, mi hermano, a veces ya caemos como en un profesionalismo. ¿Sabe qué es eso? Ya te la sabes toda la cosa. Ya sabes cómo llegar, cómo mover, cómo hacer, cómo esto. Qué bueno. Porque hay un dicho que dice, la práctica hace el maestro. Qué bueno. Pero que nunca se nos olvide retornar y siempre regresar a la fuente de todo poder, de toda sabiduría, que es nuestro Dios.
Entonces dice, cuando entienden eso, viene una visión de parte de Dios. Y dice Pablo, entendimos por qué nos prohibió ir para allá y por qué nos prohibió ir para acá. Y nos dijo, vete a este otro lugar. Dios cierra puertas, hermano. Dios cierra puertas y nunca las vas a poder abrir si Él las cerró. Pero es que se ve que está bien y es que yo sé que Dios ya la cerró. No la puedes abrir. Donde Dios cierra, nadie abre. Pero cuando Dios cierra una puerta, siempre abrirá otra, hermano. Siempre así es Dios. Y una mejor. Porque va a haber más bendición. Si ya deja de darte de topes en esa puerta que no se abre y que estás pegándole y pegándole y pegándole. Yo oro a Dios que nos dé el entendimiento, una chispa de poder hacer esto. Mira, hermano, estamos ahí, duro, hacer esto. Y voltear un poquito. Porque en lo que usted voltea va a ver la puerta de par en par, una puerta gigantesca abierta, de 2 hojas abierta para usted. Eso es lo que Dios quiere. No sé si me está entendiendo. Pero todo es en su palabra. Todo es como Él quiere que las cosas vayan. Confirmemos, hermano, siempre. Amén. Confirmemos con Dios. Lo que no debemos de hacer es vivir en esos dos extremos. Temerosos indecisos o autosuficientes sin necesidad de Dios. Sino dámoslo en la palabra. Yo quiero decirle solamente, tengo tiempo, unos versículos. ¿Qué dice su palabra? Salmo 107, versículo 19 y 20. Alguien busque Salmo 117, versículo 19 y 20. Alguien busque Lucas 7, 7. Y alguien busque Juan 6, 68. ¿Me lo tienen? ¿Quién tiene 107, 19 y 20 del Salmo? ¿El Salmo es el 17, dice? Salmo 107, versículo 19 y 20. Alguien va a buscar Mateo 8, 8 y Juan 6, 68, otra persona. Yo quiero que lo confesemos, hermano. Esto es lo que dice, porque estamos hablando, ¿verdad? En tu palabra, Señor. Salmo 107 tiene que ver con una sanidad. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Fuerte. Oh. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libros de sus aflicciones. ¿Y los libros? Y los libró Ok. de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Envió qué? Ahí está su palabra. ¿Y qué hizo? Y lo libró de sus aflicciones. Lo sanó, lo libró de su aflicción, lo libró de su ruina. ¿En qué? En su palabra. Mira, mucha gente tiene mucho problema porque lo hace, ¿verdad? En base a su conocimiento, en base a su o lo que los doctores dicen, o lo que la comadre dice, o lo que han visto que funciona con tal o cual enfermedad que estén pasando, están atravesando. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿qué dice la palabra? Pues yo le prefiero creer a la palabra que al doctor. Amén, amén. El doctor me dice que está en la fase 4 terminal de cáncer. Y esa es su sabiduría. Y ese es su entendimiento. Y muy posible sea cierto. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Quién tiene
la última palabra? Dios. ¿El doctor o Dios? Dios. Y si usted se conecta con esta verdad y empieza a fluir con esto, no dudando, es cuando suceden los milagros. Es cuando suceden las cosas que no tienen explicación. Que la ciencia dice, pero ¿cómo puede ser posible? Para Dios no es imposible. Porque es en tu palabra, Señor. Dice que Él envió su palabra y les liberó, les sanó, les bendijo. Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Quién tiene ahí el Lucas 7:7? Lucas 7:7. No buscó nadie Lucas 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hay poder en la palabra, mi brother. Hay poder en la palabra. El centurión, ese es el contexto. El centurión tenía a su siervo enfermo. Estaba muy mal, se iba a morir. Y le dice, mira, Señor, ni siquiera soy digno de venir a ti. Solamente que di la palabra y mi siervo sanará. Fíjese la convicción que tenía ese centurión, era un soldado. Fíjese la convicción que tenía. Fíjese la convicción que tenía este siervo. No era siervo de Dios, era un siervo del Imperio Romano, era un centurión. ¿Y qué fue lo que dijo? Escuche, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. En otra parte de la escritura él dice y reconoce, dice, porque yo tengo autoridad, a mi cargo tengo mucha gente, un centurión, no sé cuántos tenía un centurión, cuántos soldados a su cargo, ¿sabes? Pues era mucha gente. Puede ser 100 legiones, no sé, porque centurión 100, bueno, disculpe mi ignorancia, pero no me las sé todas, ¿está bien? Tengo que recurrir al Señor. Y mire, dice, yo tengo tanta gente también que si yo le digo a este, ven para acá, tiene que venir. Y si le digo a aquel otro, ve y haz aquello, tiene que ir. Dice, porque ellos están bajo autoridad. Él entendía, sabía en el principio. Y le dijo, tú no tienes, Señor, ni que siquiera ir. Solamente di la palabra. Y mi siervo sanará. Dice que Jesús se sorprende, ¿verdad? Y le dice, wow, qué fe tiene este hombre. Y conforme a su fe, le se ha hecho. ¿Y qué cree que pasó allá con su siervo? Cuando regresó el centurión, salen al encuentro y le dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo, está sano. ¿A qué horas? A tal hora. A la hora que dijo el Señor. A la hora que envió la palabra. ¿Cuántos lo están entendiendo? Tiene que ser de esa manera. No puede ser de otra manera. Si queremos que sucedan cosas, maravillas en nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo? Yo lo creo, hermano. Juan 6:68, rápidamente, ¿quién lo agarró? También, échale, esposa, amada mía. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En su palabra, en Él, usted tiene la vida eterna. En nada más, ni en nadie más, solo en Él. ¿A quién iremos? Dice Pedro. ¿A quién? ¿Tú a quién puedes ir para que te supla tu necesidad? Y ese es el error que mucha gente comete. Pone sus ojos en el hombre. Pone sus ojos en el tío que tiene sus ojos en el padrino que es doctor, para que, ¿me entienden? Le dice a Pedro, y Pedro dice, ¿a quién podemos ir, Señor?
si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes lo que yo necesito. Es en la palabra de Dios. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? Piense. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es? En la palabra usted va a encontrar. En su palabra usted va a encontrar. Y yo voy a encontrar mi necesidad suplida. Escuche, de lo que quiera hablar. Porque Dios no tiene límites. A Dios no le puede poner usted un tópico, no le puede decir esto o aquello. Dios lo abarca todo. Dios es el alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Dios encierra todo en su mano. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Para Él no hay nada imposible. Amén. Pero es en su palabra. Que nunca se nos olvide eso. Es en su palabra. Filipenses 4:13, rápidamente le digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:37. Esta es la palabra. Somos más, dígalo, que vencedores. Y si habla de vencedores es porque hay una pelea, ¿cierto? Porque si no, ¿de qué va a vencer usted? ¿Yo de qué voy a vencer? Necesito tener un pleito, necesito tener un encuentro, necesito estar pasando por alguna necesidad, por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil. Pero somos más, dice la palabra, que vencedores. Si usted lo puede creer, si usted se pone de acuerdo con esta bendita palabra y en su palabra hace determinaciones y hace declaraciones, usted, algo va a suceder. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué tal eso? Eso dice su palabra. Ni una arma forjada contra usted va a prosperar. Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Se acuerdan de la predicación pasada? El bien y la misericordia. Usted va a la tienda, va el bien y va la misericordia. Usted va a trabajar, va el bien y va la misericordia. Usted vaya a donde vaya, el bien y la misericordia de Dios le acompaña. La gracia de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios. Eso dice la palabra. Hay tanto. Una más. Deuteronomio 28:13. Esta me encanta. Serás cabeza y no cola. ¿Qué tal esta? ¿Le gusta? Serás cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. Prestarás y no pedirás prestado. Esas son de las bendiciones que habla la palabra. Pero tiene que ser en tu palabra, Dios. Debemos aprender a vivir en su palabra, mi hermano. Debemos aprender a vivir en su palabra. De ser la persona que Dios dice que yo soy. Tú debes de ser la persona que Dios dice que tú eres. Y ya lo leímos, tú eres más que vencedor. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te preocupes. Esa situación cambia. Y Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En su palabra. ¿Quién dice Dios que eres tú? Hemos, servicios atrás,
les compartía reyes y sacerdotes. La palabra dice que tú eres un rey y un sacerdote. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Un rey tiene poder, un rey gobierna, un rey da órdenes, un rey decreta y se hace. Pero también está el sacerdote que clama, que se humilla, que pasa tiempo de rodillas, que ofrece adoración, alabanza, sacrificio a Dios. ¿Qué dice la palabra que eres tú? Amén. Vivamos más, hermano, de acuerdo a lo que dice la palabra y no lo que la circunstancia o lo que la gente o lo que la sociedad esté diciendo de ti. Yo hace mucho tiempo, hermano, con esto quiero terminar, hace mucho tiempo yo dejé, ¿verdad?, a un lado, y no me importó más que digan lo que digan. Hablando de la gente, de la sociedad, de mí. Mucha gente que, ¿cómo les preocupa el qué dirán? ¿Qué impresión tienen de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Eso es lo que me interesa. ¿Qué quiere Dios de mí y qué dice Dios de mí? ¿Quién soy en Cristo Jesús? Amén. Pero en su palabra, hermano, hay éxito. En su palabra está garantizada una vida exitosa. No hay derrota. Es puro para adelante. Asegurémonos solamente de que se alinee con la palabra. Es todo lo que necesitamos. Y la aprobación del Señor. Mire, dé pasos ustedes seguros, sin temor a nada, porque Dios le va a sustentar con su palabra. Yo no sé tú que me estás viendo ahí en este video o en esta conexión que hiciste, pero si tú puedes creer, al que cree, todo es posible. Y quizás has hecho cosas como venimos hablando en esta noche, pero Dios te vuelve a decir, vuelve a hacer, pero hazlas conforme a mi guía y conforme yo te aconsejo en mi palabra, y te llevarás sorpresas. No importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que digan las estadísticas, no importa lo que la gente diga, es lo que dice Dios en su palabra. Yo te reto en esta noche a que lo hagas una vez como lo hizo Pedro. En tu palabra, Señor, aventaré la red. Y vino una pesca milagrosa de bendición. Te reto a que avientes la red en tu palabra, Señor Jesús, y te vas a dar cuenta de que los milagros existen todavía. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Solamente está esperando que lo hagas en su palabra. Recibe esto en tu corazón. Con esto termino. Dios los bendiga.